Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Seguimos en Miami. Hoy vamos a conversar con un periodista muy conocido en todo el estado de la Florida, conductor de un espacio en Mega TV. Se trata de Oscar Asa, nacido en República Dominicana, pero con un conocimiento muy importante, muy detallado de la realidad no solamente de aquí de Miami, sino de toda América Latina. Y para mí es un placer poder conversar contigo porque eso no se da todos los días. Para mí es un honor inmenso. Imagínate, finalmente salir en la televisión de Venezuela. O sea, el 50% de mi casa es venezolano, mi esposa es venezolana. Ah, bueno, imagínate. Sí, tú. ya tengo una caraqueña catira, 35 años. Tienes buen gusto, qué bien. Bueno, Oscar, caramba, cuéntame tus inicios en el periodismo y sobre todo aquí en la Florida. ¿Cuándo llegaste tú a la Florida? Hace casi 35 años. Vengo de una familia de personas de los medios en la República Dominicana. Mi padre fue una de las primeras caras que salió en la televisión cuando llegó la televisión a República Dominicana en el año 52, en agosto del 52. Mi tía ha sido directora del Teatro Nacional en 2 ocasiones, ha sido la primera soprano en los últimos 50 años en la República Dominicana, Ivonne Asa. Nací en esto. Mi padre fue accionista de emisoras de radio, de periódicos, de canales de televisión, de manera que me crié en los pasillos de las emisoras. Estudié Derecho, que no me sirvió de nada en los Estados Unidos porque es el Código francés, el Código Napoleón, y aquí es el Common Law, el derecho consuetudinario. De manera que tuve que seguir en los medios y no me puedo quejar. Gracias a Dios me abrieron los brazos en los Estados Unidos, en la televisión, primero en la radio, luego en la televisión en español, inicialmente en el Canal 23 y luego en la cadena Univisión. Fui corresponsal de guerra en Centroamérica, cubrí el conflicto de los años 80. ¿En la guerra en Centroamérica? En Centroamérica, en Guatemala, en Nicaragua, El Salvador, Honduras, todo el tema de la invasión a Panamá, después la invasión a Haití y después la invasión de la guerra del Golfo, Tormenta del Desierto en el 91. ¿Estuviste allí también? Estuve allí, llegamos a Amán, Jordania, de ahí no nos dejaron pasar, pero han sido experiencias interesantísimas. Ahora, hablando un poco de América Latina, vamos a hablar de algunas de esas experiencias. La de Panamá. ¿Cómo fue la situación en Panamá previa a la invasión? ¿Cuándo hubo un proceso? ¿Te llegó el latido de que venía una invasión a Panamá? Sí. Evidentemente que fue un proceso de deterioro progresivo de esas relaciones, porque todo el mundo sabía que Noriega había sido un empleado de la CIA, inclusive ya ampliamente documentado, que fue un hombre que respondía al entonces vicepresidente George Bush padre, y que asumió una actitud de querer volar de manera independiente. Fue un proceso de deterioro, definitivamente, donde hubo varios puntos determinantes, como le dicen en inglés, turning point, punto de giro. Uno de ellos fue el desconocimiento a la elección de Manuel Arturo del Valle, que era el vicepresidente que muchos decían títere de Noriega. Posteriormente, esa cosa absurda que con el machete declararle la guerra a los Estados Unidos. Rastrillaba el machete en el piso. Sí, le dio. Yo estaba ese día en el centro Atlapa cuando él sorprendió sacando ese machete, dando en el podio, y le declaro la guerra a los Estados Unidos. El camarógrafo que estaba conmigo, que era un magnífico norteamericano judío que habla español, se viró y me dijo, ¿él está en serio o esto es una comedia? Digo, no, está en serio. Entonces ahí nos dimos cuenta que estábamos llegando a un punto de no retorno. Definitivamente. ¿Cuántos días fue eso antes de la invasión o cuánto tiempo antes? Fue unas cuantas semanas antes, pero otro factor también punto de giro fue el asesinato de un soldado norteamericano que estaba en un jeep y se produjo una situación confusa y lo mataron. Ya él tenía en la calle a los machos de monte de Veraguas, ya él tenía en la calle... ¿Que eran más o menos los batallones de la dignidad? Esos son colectivos. Y entonces estaban los Doberman, los policías con los palos largos, con los gases lacrimógenos. Se me pareció mucho las últimas protestas cuando tiraban los gases lacrimógenos que disparaban a los apartamentos. Eso lo hicieron en Panamá, calle 50 y todo eso. Se parecía mucho. Y definitivamente la misma retórica. O sea, los rabiblancos, le decía Noriega, en Venezuela le llaman los escuálidos. Hay una serie de similitudes. Aunque desde luego
aquello era un esquema de Guerra Fría, ¿no? Donde estaba la crisis en Centroamérica. Y me dijo una vez un alto dirigente sandinista, si no hubiese habido invasión a Panamá, los sandinistas no van a las elecciones, que ganó doña Violeta Chamorro. De manera que era todo un problema regional, como se está convirtiendo el de Venezuela, un problema regional, con Colombia y Guyana, etcétera. Ahora, ¿cuáles eran los vasos comunicantes, ya que tocaste ese punto, Oscar, entre la invasión a Panamá y lo que estaba pasando en Centroamérica? ¿Cuál era la lógica de esa estrategia o de ese movimiento de piezas? Cuando termina la Guerra Fría y se desintegra el bloque soviético, se acaba el suministro a los movimientos guerrilleros. Se acaba, aunque era maoísta, decía Abimael Guzmán en Perú, Claro. Se acaba Sendero Luminoso, se acaba el FMLN como grupo insurgente. La misma Contra se recoge y empiezan las negociaciones de Esquipulas II. La lógica era que Panamá, con el tema del canal, era sumamente estratégico para los intereses de los Estados Unidos y que Noriega no había cumplido con la parte de su rol. Su rol era ser un agente de los Estados Unidos y contribuir a la pacificación de Centroamérica. Noriega lo que estaba era jugando su propio juego de querer ser un actor de negociación y protagónico. ¿Dónde se complica la cosa? Con la droga, con el cartel de Medellín. Hay tres cosas que los norteamericanos no negocian. No negocian el narcotráfico, no negocian el terrorismo, ni el tema migratorio, ni los éxodos. Y los tres estaban conformándose ahí en Panamá para desestabilizar la zona y desestabilizar la política exterior norteamericana. Nosotros nos dimos cuenta, lo que teníamos mucho tiempo cubriendo Panamá, que la suerte de Noriega estaba echada cuando destituyen a John Poindexter y a Oliver North en el caso Irán-Contra. Entonces ahí el grupo de la oficina de Noriega se puso muy nervioso. El rol de Cuba en ese cuadro de ese momento, Cuba y Noriega, la relación entre Fidel y Noriega, ¿cómo era esa relación? Era muy estrecha y te voy a contar cosas que ya son de dominio público, pero que vamos a comentar al regreso. ¿Cómo no? Usted es el que manda. Hacemos una pausa y ya venimos con Oscar Aza, acá en Miami, desde Mega TV, donde este señor tiene su programa.